En el ajetreo de la vida moderna, es fácil perderse en la vorágine del pasado y las preocupaciones del futuro. Olvidamos que el verdadero tesoro reside en el presente, en ese eterno ahora donde la vida se despliega en toda su plenitud. El maestro espiritual Alan Watts nos invita a convertirnos en lo que somos, a abrazar nuestra esencia y vivir en armonía con el Tao, el flujo natural del universo, aceptando el cambio y la impermanencia de todas las cosas y disfrutando de la vida con alegría, creatividad y compasión. Desapegarse no significa renunciar a la vida, sino desprenderse de los apegos que nos atan al sufrimiento. Es dejar de lado el remordimiento por el pasado y el miedo al futuro y permitir que la vida fluya sin resistencia. Imaginemos a un río caudaloso. Aferrarnos a las orillas rocosas solo nos causará raspones. Debemos soltar las ramas a las que nos aferramos y dejarnos llevar por la corriente, confiando en que nos conducirá a un destino hermoso. Vivir con desapego es como bailar bajo la lluvia. Podemos empaparnos y sentirnos miserables, o podemos extendernos hacia el cielo y disfrutar de la frescura. Tomar la vida a la ligera implica no tomarnos a nosotros mismos ni a la vida demasiado en serio, aceptando los altibajos con humor y flexibilidad. Superar la falsa identificación con el ego significa reconocer que no somos nuestros pensamientos, emociones ni experiencias, sino algo más que la suma de nuestras partes. Vivir en el presente es despertar a la realidad, a la verdadera naturaleza de las cosas. Es comprender que el pasado y el futuro son ilusiones, como espejismos en el desierto que desaparecen cuando nos acercamos. Solo en este momento podemos experimentar la infinitud y la eternidad de la vida. Es como respirar profundamente y sentir la energía vital fluyendo por nuestro cuerpo en esta precisa inhalación y exhalación. Con cada respiración consciente, nos anclamos en el presente y saboreamos la dicha de estar vivos. ¿Cómo podemos alcanzar este estado de iluminación? Watts nos propone tomarnos a la ligera, como los ángeles que vuelan porque no se toman en serio la gravedad. La seriedad que nos oprime y nos aleja de la vida no proviene del dolor, sino de una falsa identificación con nuestros roles y responsabilidades. Creemos que somos lo que hacemos, lo que poseemos, y olvidamos nuestra esencia divina. Un músico no se define por su instrumento, sino por la música que crea. De la misma manera, nosotros no somos nuestros roles mundanos, sino seres espirituales capaces de componer la sinfonía de nuestras vidas. Los sabios orientales nos enseñan que las formas de la vida son maya, una ilusión. El mundo que percibimos con nuestros sentidos no es más que una representación teatral del espíritu. Imagine un niño jugando con sombras en la pared. Las sombras parecen reales, pero su verdadera fuente es la luz de la vela. De la misma manera, el mundo que vemos es una sombra de la realidad divina, pero no es una sombra engañosa, sino una invitación a despertar a la luz que la crea. Siva, el dios danzante, nos invita a unirnos a su juego, a bailar al ritmo del universo sin tomarnos en serio. La vida es una creación divina, un deleite para el Creador, y nuestro papel es disfrutar de la obra, no como espectadores pasivos, sino como participantes activos que contribuyen con su propia danza única. Cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos, es una expresión de nuestra creatividad divina. Convertirnos en lo que somos es despertar a nuestra verdadera naturaleza, a la luz infinita que reside en nuestro interior. Es liberarnos de las ataduras del ego y vivir en armonía con el Tao. Es como una semilla que germina y se convierte en un árbol majestuoso, cumpliendo su potencial innato. No estamos destinados a ser flores marchitas, sino robles imponentes que brindan sombra y cobijo a todos los seres. El autodescubrimiento es un proceso de exploración interna que nos permite conocernos a nosotros mismos en profundidad, comprendiendo nuestras fortalezas, debilidades, motivaciones y creencias.
Al desprendernos de las capas de condicionamiento que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza, nos conectamos con nuestra esencia divina, una fuente de paz, sabiduría y compasión ilimitadas. Esta conexión nos permite vivir la vida con mayor autenticidad, alegría y plenitud. Numerosos estudios y testimonios han demostrado que el autodescubrimiento conduce a una mejor salud mental, relaciones más satisfactorias y un mayor sentido de propósito en la vida. ¿Estás listo para embarcarte en este viaje de autodescubrimiento? El camino no es fácil, pero la recompensa es incalculable. La paz interior, la felicidad plena y la realización de tu ser. Recuerda, el viaje comienza con un solo paso, con una sola respiración consciente. Empieza hoy mismo a despertar a tu verdadera naturaleza y conviértete en la obra de arte más grandiosa que jamás hayas imaginado.